Diga fuertemente conmigo: el Señor ha resucitado. Una vez más, el Señor ha resucitado. Gloria a Dios. Bienvenidos a este servicio donde estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Creo que es un tiempo muy especial de que nosotros celebremos que el Señor Jesús trajo vida a cada uno de nosotros. Trajo su presencia, trajo vida a nosotros. Y quiero que, si son tan amables, puedan ir conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al versículo 20. Si usted nos está visitando por primera vez, sea bienvenido, bienvenida. Si usted nos está viendo a través de el internet, sean bienvenidos a este servicio donde celebramos la vida, la resurrección de Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. 1 Corintios 15, versículo 12, si pueden prestar atención, ya sea ahí en la pantalla o en sus Biblias, en su tableta, en su teléfono, donde lo tenga. Dice la palabra del Señor: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, primicia de los que durmieron. Quiero que lean fuertemente conmigo ese versículo 20. ¿Listos? 1, 2, 3. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Ahora quiero que lo lean ustedes fuertemente. ¿Listos? 1, 2, 3. Cristo ha resucitado. El Señor ha resucitado. Y nosotros en Cristo tenemos victoria, porque Él ha resucitado. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo a los Colosenses, en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 13 en adelante, de Colosenses capítulo 2, dice de esta manera: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Diga conmigo: todos los delitos. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz.
Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Y el capítulo 3 de ese mismo libro de Colosenses dice lo siguiente: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La Biblia dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Quiero hablarles sobre la victoria que tenemos en Cristo. Hay una victoria que tenemos en el Señor. Y como cristianos, como creyentes, estamos celebrando el día más triunfante, el día más victorioso en la humanidad y el día más importante en la vida de todos los creyentes. Es en ese día que Cristo se levantó de entre los muertos, que venció a la muerte, venció al infierno y nos dio a nosotros un sentido de inmortalidad. Pero quiero darles un panorama de qué estaba sucediendo antes de la muerte de Cristo. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Qué se dio a cabo? Vemos que la semana anterior de su muerte, Jesús llegó a Jerusalén, entró a Jerusalén montado en un asno, montado en un burrito, en un burro. Y los primeros seguidores de Jesús, para ellos, esa fue una semana que comenzó con tremendo entusiasmo, con tremenda expectativa. Así comenzó esa semana para ellos. Los discípulos, los apóstoles habían sido seguidores de Jesús. Habían presenciado a Jesús realizar milagros extraordinarios, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, incluso silenciando a los líderes religiosos de aquel tiempo con una autoridad que nunca antes habían visto, y él respondía a las preguntas y los desafíos que le presentaban. Ellos habían llegado a creer que Jesús era el Mesías de cual hablaban los profetas del Antiguo Testamento, y ahora ellos estaban listos prácticamente para coronarlo como su rey, vivir bajo su gobierno, estar con él todo el tiempo. Y toda Jerusalén está mirando este evento con gran anticipación y esperanza cuando Jesús entró en Jerusalén. Pero Juan capítulo 12, en ese capítulo nos enseña que Jesús pasó de la exaltación al rechazo. Y a medida que avanzaba la semana, las personas que se habían entusiasmado, las personas que declaraban y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, aún incluyendo sus discípulos, pasaron de la exaltación al rechazo, de la emoción a la decepción y el desánimo, de la esperanza a la desesperación y de creer a la incredulidad. Mucha gente no se ha tomado el tiempo de leer la historia de Jesús en ese momento. Para nosotros los creyentes, este es el tiempo más importante. Porque si Jesús no hubiese resucitado, todo lo que hacemos es en vano. Todo lo que hacemos no tendría ningún valor, no tendría ninguna relevancia, no tendría ninguna importancia. Pero Jesús resucitó. Y por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Colosenses en el texto que leímos, les dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad pues las cosas de arriba.
Buscad las cosas de arriba. Antes de que podamos nosotros apreciar esa victoria que tenemos nosotros en Jesucristo, tenemos que prestarle atención a ciertas cosas, lo que Él pasó, el sufrimiento de Jesús, lo que pasó en esa semana. Fue traicionado por uno de sus discípulos. Esto lo está redactado en los capítulos 26 y 27 del Evangelio de Mateo. Fue él traicionado por uno de sus discípulos. Él sufrió una noche de agonía en el huerto de Getsemaní. Dice la Biblia que cuando sudaba su sudor parecían gotas de sangre, hablando del grado de estrés en que se encontraba en ese momento. Él sufrió una noche de agonía. Él vio cómo uno de sus más queridos y leales discípulos lo negó 3 veces. Se enfrentó al Sanedrín, donde estaban los principales sacerdotes, los saduceos, los fariseos. Y los ancianos que gobernaban ahí rechazaron su testimonio. El Evangelio de Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, dice, eso dice que son llamados hijos de Dios. Él soportó la crucifixión. Él fue clavado en una cruz por ti y por mí. Y el precio mayor que Jesús pagó es cuando Él fue rechazado por su Padre. Cuando nuestro Padre Celestial volteó su rostro y no lo vio, debido a que en Él en ese momento estaban todos los pecados del mundo sobre Él. Y Jesús dijo: Dios mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? El libro del profeta Isaías en el Antiguo Testamento nos da un redacto muy importante acerca de esto. Nuevamente, como he dicho en estos días, muchas personas solamente tienen una idea tradicional de lo que se hace en la Semana Santa. Y como dije ayer y repito nuevamente, y cada uno de ustedes tiene la libertad de estar en desacuerdo conmigo, pero yo creo que el momento donde menos vacaciones debiera tomarse uno es en esta semana, porque es una semana dedicada a entender su muerte, su resurrección, y nosotros tenemos que celebrar, dice la palabra. Dice que cada vez que tomamos del pan, cada vez que tomamos de la copa, la muerte del Señor proclamamos hasta que Él venga. Y por eso Pablo, repito, le digo a los colosenses: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Mucha gente no entiende lo que Él hizo. Pero el profeta Isaías, recibiendo luz de parte de Dios, dice en el versículo 1: ¿quién ha creído? Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? El versículo 2 de ese capítulo 53 dice: creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Mas él, dice la palabra, dice el versículo 3, dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado. Diga conmigo: fue despreciado. Y luego dice el texto bíblico: y no le estimamos. No le estimamos. Ciertamente, dice el profeta, Él, Jesús, en la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido, dice el profeta, por nuestras transgresiones,
molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. El profeta dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Mis amados hermanos y hermanas, amigos, yo creo que hay una gran cantidad de gente que no entiende lo que pasó en esos días, ese viernes, ese sábado, ese domingo, cuando Él resucitó. Muchos creyentes no entienden. ¿Sabe una cosa? Cuando creyentes escuchan Semana Santa, dicen vacaciones. Y nuevamente yo respeto todo eso. Usted tiene el derecho de descansar cuando quiera, pero cada domingo, cada primer domingo del mes, nos recordamos que cada vez que comemos el pan y tomamos de la copa, la muerte del Señor proclamamos hasta que Él venga. Este es un tiempo donde amigos y amigas necesitan conocer de Dios. Este es un tiempo donde mucha gente tiene que comprender. Ahora nosotros declaramos y decimos: reciba salud, usted es sano, esto y lo otro. Pero mucha gente no entiende que ese beneficio que recibimos es porque alguien en la cruz del Calvario, el profeta dice: no hay mejor descripción que esto, mas Él fue herido. Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue, dice, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. El beneficio de la sanidad tiene un alto precio. Un alto precio. La muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo tiene un propósito. Cristo vivió para ese propósito. Juan capítulo 1 versículo 29 dice: el siguiente día vio a Jesús que venía hacia él. Juan el Bautista, que el evangelio de Juan está narrando sobre Juan el Bautista. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, dice: y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. El apóstol Pablo, escribiendo a los Hebreos, en el capítulo 9, hay un versículo, del versículo 26 en adelante, dice: si así fuera, Cristo había tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Fue en el momento de la cruz que esta realidad se llevó a cabo. Jesús tomando todos los pecados del mundo, y Él en la cruz del Calvario. A veces se predica lo que se llama el mensaje de las 7 palabras. Muchas veces se predica ese mensaje cada año en muchas iglesias, el mensaje de las 7 palabras, las palabras que Jesús dijo cuando estaba en la cruz. Y la última palabra que Él llevó a cabo cuando Él dijo: consumado es. Aunque yo lo estoy diciendo de una manera normal, consumado es, lo que Jesús estaba diciendo: he terminado la obra, he acabado la obra. Y en el original tiene la idea que Jesús gritó en la cruz. Él gritó y dijo: consumado es. Y murió. No dijo consumado es. Él gritó y entregó su espíritu. Mucha gente no entiende la victoria que tenemos en Jesús. Si cada quien le diera la verdadera importancia a esto, y no fuéramos como dice el profeta: todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Y a pesar de eso, dice el profeta, el Señor quiso que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros.
La victoria que se logró a través de la cruz y su resurrección, Él logró una victoria, una gran victoria para la humanidad. Lo primero que obtenemos a través de esa victoria es que hemos sido liberados de la muerte y la condenación. Hemos sido liberados de la muerte y la condenación. ¿Sabe usted lo que significa tener al Señor en el corazón? ¿Sabe usted lo que significa haber creído en Dios? Porque, y cuando hablo de Dios, cuando yo me refiero a creer en Dios, me estoy refiriendo a haber aceptado a Jesucristo en el corazón. ¿A qué me refiero cuando digo haber aceptado a Jesucristo en el corazón? Reconocer que en la cruz del Calvario Cristo murió por nuestros pecados. Yo te hago una pregunta personalmente. ¿Tú crees que Jesús, cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario, fue tu pecado el que le llevó ahí? ¿O piensas que fue el pecado del hermano que está al lado? Esa es la diferencia. Bien podemos decir Cristo murió por nuestros pecados, pero otra cosa es decir Cristo fue a la cruz y murió ahí por mi culpa, por mi responsabilidad, por mi culpa, por mis iniquidades, por mis transgresiones, por mis pecados. Él nos liberó de la muerte. ¿Sabe lo que significa cerrar tus ojos en este mundo y abrirlos en la eternidad? Y saber que quien te está recibiendo en el reino de Dios, en su reino, en los cielos, es Jesús mismo. Y saber que no creíste en vano. Saber que ese sacrificio, uno puede estudiar todas las religiones del mundo y no hay ni una sola religión en el mundo donde una persona como Jesús haga las declaraciones que él hizo. La mayoría de las religiones, con sus líderes religiosos y sus grandes pensadores, ahí están las tumbas. Uno puede ir a visitar sus tumbas y ahí están sus huesos. Pero hay una tumba vacía allá en Israel. Es la tumba que recibe mayor visitas en el mundo que cualquier tumba que existe en la humanidad. Y lo extraordinario de ir a visitar esa tumba es que tú entras y ahí no hay nada. Yo creo que una de las primeras cosas que uno se asombra si uno tiene la oportunidad de viajar a Jerusalén. Con mi esposa hemos tenido el privilegio de ir 2 veces, pero la primera vez que uno entra a la tumba te asombras. Es un espacio como del púlpito hasta acá, un poco más ancho que esto, y hay una reja que separa el espacio donde supuestamente estuvo el cuerpo de Jesús. Y tú entras y tú dices, ¿esto es todo? No hay nada, no hay adornos, no hay luces, no hay nada que lo haga ver bonito. Está vacío, no hay nada. Por eso fue que María Magdalena dijo: la tumba está vacía, se han llevado su cuerpo, no sabemos dónde lo han puesto. Hemos sido liberados de la muerte, de la condenación. En la introducción del mensaje de Apocalipsis, una de las cosas que se nos dice en el capítulo 1, versículo 18, dice: y el que vive, dice, yo soy el que vive y estuve muerto, he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él dice: yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Jesús dice: yo tengo las llaves. Los que morimos en Cristo tenemos esperanza. ¿Sabían ustedes que durante este tiempo de pandemia, una de las cosas que más afectó a las personas
y fueron dañadas por esto fue las personas que tuvieron miedo. Tenían temor. Había un montón de cristianos con miedo a morirse. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tenían miedo a morirse? Si el apóstol Pablo dijo, yo no he visto a gente diciendo, hoy me dio el Señor este versículo en mi devocional y me habló. ¿Cuál versículo te dio? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No digan amén tan fuerte. Él nos ha liberado de eso. El apóstol Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 15, versículo 53, y lo podemos proyectar ahí en la pantalla. 1 Corintios 15, versículos 53 al 57, dice: porque lo corruptible, esto, el cuerpo, por más que amemos nuestro cuerpo, te tengo una mala noticia. Por muy cuidadito que lo tengas, por muy vitaminado que lo tengas, la Biblia dice que este cuerpo es corruptible. Corruptible. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible. Y lo mortal de inmortalidad. Aleluya. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces, diga conmigo entonces dice, se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y dice el apóstol, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, alguien puede decir gracias a Dios. Pero gracias a Dios dice que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted cree que tiene victoria en el Señor, denle un fuerte aplauso al Señor. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 10, segunda de Timoteo 1:10, dice de esta manera: y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. En Él tenemos vida. En Él tenemos esperanza. Y Él nos dio la victoria. Recuerde, hemos sido liberados de la muerte y de la condenación. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, a toda persona que cree en Él, toda persona que le acepta, toda persona que le confiesa públicamente, esa persona es liberada de la muerte y de la condenación. Lo segundo es que se nos ha dado una esperanza viva y una herencia incorruptible. Si ustedes leen conmigo en Primera de Pedro capítulo 1, de los versículos 3 al versículo 4, dice el apóstol: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Sí entiende lo que está diciendo el apóstol? Es el mismo pensamiento que el apóstol Pablo compartió. Yo quiero que sepan algo. De acuerdo a la Biblia, cuando uno cree en Jesús, cuando uno hace una oración y dice: Jesús, yo reconozco, porque todo Jesús murió por todos los pecados del mundo. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, estaba muriendo por todos los pecados del mundo. Pero eso no significa que todo el mundo es salvo. ¿Quiénes entonces alcanzan la salvación? ¿Los que tienen una religión? No, ninguna religión del mundo tiene la capacidad de salvar a ningún ser humano. Entonces, ¿quién alcanza la salvación? El que de forma humilde reconoce que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, moría por uno. Moría por mis pecados. Moría por mis transgresiones.
Por eso es que hay mucha gente, usted ha escuchado cuando usted le habla del evangelio a una persona y le dice, reciba al Señor en su corazón, y la persona dice, no, yo no estoy preparado ahorita. ¿Ha escuchado eso? No estoy listo. Es la excusa más absurda que un ser humano puede hacer. No estoy preparado, no estoy listo. ¿Por qué crees que murió Jesús? Porque no estás preparado. ¿Por qué crees que murió Jesús? Porque no estabas listo. Si hubieras estado preparado y listo, a ti te hubiera tocado morir ahí, no a Jesús. Y por eso Él muere por nosotros. Por eso Él derrama su sangre y da su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Dice que el apóstol Pablo y tanto el apóstol Pedro están hablando de algo. Mira lo que pasa espiritualmente. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, se cumple espiritualmente lo siguiente. Cuando Cristo está muriendo, nosotros estábamos muriendo con Él. Cuando Cristo es sepultado, el apóstol dice, nosotros fuimos sepultados con Él. Cuando Cristo resucita, el apóstol dice, nosotros también resucitamos a una novedad de vida, a lo que el apóstol Pedro le llama, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Dice que una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. Se nos ha dado una esperanza, se nos ha dado una herencia a cada uno de nosotros. Esperanza es el elemento más poderoso que puede haber en nuestra vida. Y cuando tenemos la esperanza en el Señor, eso nos mantiene a nosotros inquebrantables durante las tormentas de la vida y produce que crezcamos y maduremos en Él tal como Él lo desea. Entonces no solamente Él nos ha liberado de la muerte y la condenación, Él también nos ha dado esperanza, una esperanza viva y una herencia incorruptible, pero también Él nos ha dado poder y victoria sobre las tinieblas. Poder y victoria sobre las tinieblas. Mucha gente se intimida y se dejan intimidar fácilmente. Y uno no debe de vivir en intimidación. La Biblia dice claramente que el Señor no nos ha dado espíritu de temor. Otras versiones dicen espíritu de intimidación, sino espíritu de poder, de amor y de ¿qué más? De dominio propio. No debemos de caminar en intimidación. Una de las cosas que uno recibe a través de la resurrección es que uno recibe el poder. Hay poder disponible para cada uno. Amigo, amiga, si usted ha estado luchando con cosas, si a ti te cuesta avanzar en esto, lograr lo otro, hay personas que dicen, no, yo no puedo cambiar esto, yo no puedo superar esto, yo no puedo superar lo otro, yo no puedo alcanzar aquello. Es porque esa persona está basando su vida en sus propias acciones, en su propia fuerza. Pero uno debe de aprender a descansar en la gracia del Señor. Dice la Biblia claramente, y recibiréis poder. Diga conmigo, poder. Una vez más, poder. Dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Cuántos aquí tienen el Espíritu Santo? Quiere decir que uno tiene poder. Amén. Uno tiene poder. ¿Tienes algún amigo, alguna amiga que necesita soluciones, que necesita avanzar en la vida, que necesita arreglar ciertas cosas? Valientemente dile a ese amigo, a esa amiga, yo tengo la solución para ti. Hay creyentes que ven a un amigo, a una amiga con problemas y dificultades, y ese amigo le comparte, mira, me pasa esto, me pasa lo otro, y la respuesta de ese cristiano y esa cristiana es, uy, eso está duro, uy, eso está difícil. No, nuestra respuesta debiera de ser, mira, yo tengo la solución para eso. Hay poder disponible a tu favor. Cuando Cristo murió y resucitó, no solamente trajo perdón, trajo salvación, pero también trajo poder y victoria sobre nosotros. Doy gracias a Dios porque aquí está mi suegro en medio nuestro.
Y él sabe muy bien que cuando yo hablo de él no es por tirarle flores, pero él es una de las personas que a mí me conoce. Yo estoy en la etapa de él cuando él me ve con Sandra cuando llegamos por primera vez a este país y mi suegro dice, no, aquí como que no hay esperanza. Mi suegro sabe muy bien cómo yo tomaba, cómo yo me drogaba, cómo yo era el tipo de persona que tenía que tener para dormirme la cerveza y el cigarro de marihuana. Eso no era para festejar ni nada, era nomás normal como para los que algunos es melatonina, para mí era cerveza y marihuana. De lo contrario no me podía dormir. Y adicciones y problemas, conflictos internos que traía. Y un día fue a una iglesia a hacerle un favor a un amigo que me había invitado. Y le hice el favor porque ese amigo me había hecho tantos favores que yo me sentía comprometido a ir con él. Y recuerdo que Sandra me dijo, ¿a dónde vas? Y yo le dije, voy a hacerle el favor a Mario. Voy a ir. Él me ha ayudado mucho. Le dije, no quiero dejarlo ahí. Y como toda persona que llega por primera vez a un lugar así, a menos que lo sienten adelante, pero si uno tiene la libertad de donde uno sentarse, uno escoge la última banca, el último asiento. Yo quedé viendo la puerta y dije, si esto ya no me gusta, por ahí me salgo con disimulo. De todas maneras ya cumplí para venir con él. Tenía muchos años de no llorar. Tenía muchos años de traer amargura en mi corazón por la pérdida de mi padre. Tenía muchos vacíos. Y ese día fue a ese lugar a hacerle un favor a otra persona. Pero yo no sabía que en ese día me iba a encontrar yo con un mensaje que traería cambios a mi vida. Y recuerdo aquel pastor, aquel predicador enseñando sobre la palabra. Y conforme él predicaba la palabra, yo sentía que algo pasaba en mi corazón, algo pasaba en mi mente. Y yo quiero que sepan algo: yo nunca fui una persona emocional, yo una persona bien atea, una persona con mis propios conceptos y ideas. Pero algo estaba pasando en mi corazón, algo estaba sucediendo. Y recuerdo muy bien cuando se hizo la invitación a recibir al Señor. Yo era uno de los que estaban ahí de primero al frente. Cuando yo llegué a ese lugar, yo lo que estaba buscando era la puerta para salirme de ahí. Pero no sabía que Dios tenía un mensaje para mí. Al siguiente día de haber recibido a Jesús, no tenía ganas de fumar, no tenía ganas de tomar, no tenía ganas de drogarme, no tenía ningún deseo para eso. Y yo creo que conmigo Dios actuó de esa manera porque yo no tenía explicación para decir, lo que pasa que yo comencé, como dicen algunos, sí, yo fui a la iglesia, pero no fue el recibir a Dios que me cambió, sino que yo poco a poco fui haciendo cambios. No, conmigo Dios lo hizo de esa manera. Y Dios quiso revelarse en mi vida diciéndome, yo te puedo dar poder para que alcances victoria en la vida, en aquellas cosas que no puedes humanamente. El apóstol Juan, escribiendo en una de sus cartas, en primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice de esta manera: hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice primera de Juan 4:4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Señor está hablando con sus discípulos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10 del versículo 18 en adelante. Y Él dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Respondió Él: sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Pero luego dice: sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Ese es el mayor regalo. Esa es la mayor victoria que una persona puede alcanzar.
Por eso es que yo no logro entender cuando personas dicen: no, yo antes iba a la iglesia y me aparté. Yo me aparté por esto, me aparté por lo otro. Quiere decir que esas personas nunca entendieron en su vida verdaderamente lo que significó que Jesús muriera por ellos. ¿Cómo una persona que ha creído en Jesús y que ha aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario puede pisotear el nombre de Jesús y decir: eso ya no tiene valor ahora? El apóstol Pablo, cuando habló a los colosenses, les dijo: si habéis resucitado con Cristo, poned vuestra mirada en las cosas de arriba. Mis amados, no hay mejor momento para comenzar una nueva etapa en la vida que en un día como este, un domingo de resurrección. Un domingo de resurrección para aquellos que no han recibido al Señor en su corazón. Un domingo de resurrección para aquellos que hasta la fecha todavía tienen una vida cristiana tibia. Ya debes de cambiar eso. Ya no camines en tibieza. Si eres tibio, te animo a que todo lo que comas lo comas tibio. No comas nada, no tomes nada de helado tibio. La comida deja que se enfríe. Y me dices si te gusta comer así. Me gusta si te gusta apreciar eso. No camines en tibieza. Caminemos en victoria. Caminemos comprendiendo que el Señor ha hecho algo hoy. Con la forma como cantábamos y adorábamos al Señor es una gran verdad. El Señor ha resucitado de una manera poderosa. Vemos participar a los niños y nos alegramos. Sí, tal vez nos sacan 10 en sincronización. Amén. Pero estoy seguro que desde los cielos Dios está sonriendo. Amén. Dios está sonriendo y está viendo eso en sus vidas. Hoy que participaron en la iglesia bautista, en la iglesia americana, algunos americanos querían que ellos continuaran. Y decían: más, otro más. En este día es un día de salvación. Yo te animo en este día que recibas salvación. No te estoy diciendo que creas en Dios, porque si tú no creyeras en Dios tal vez ni estarías aquí. Tú tienes una idea de que Dios existe, que Dios está ahí. Pero recibir salvación es reconocer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Reconocer lo que Él hizo por nosotros, que Él murió por nosotros, que Él fue quebrado por nuestras transgresiones, que Él fue molido por nuestros pecados. Reconocer eso requiere de humildad, requiere ser humilde y decir: reconozco que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Es la única manera que tú puedes recibir salvación. Es la única forma. Quiero que me proyecten esto para terminar en Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante del capítulo 10 de Romanos. Proyecten el versículo 8, por favor. Dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es esa palabra de fe que predicamos? Miren lo que dice el versículo 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, confesar con la boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Esa es una de las cosas muy importantes, creer que Jesús resucitó. Y dice: si crees, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Estoy seguro que muchos de ustedes se han dado cuenta que cuando yo hago la oración para que una persona reciba al Señor, está basado en estos versículos de Romanos 10. Porque uno tiene que reconocer públicamente
verbalmente confesar que Jesús es Señor y Dios lo levantó de entre los muertos.